Hola, hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos una vez más al blog de Iskandar. Hoy estaremos explorando el tema de los productos y cocientes notables. Descubriremos qué son, cuáles son los casos que normalmente se presentan y la utilidad que tienen al momento de realizar operaciones algebraicas. Bueno, primero vamos con lo básico. En videos anteriores hemos estado desarrollando los temas de la multiplicación y la división algebraica y hemos visto que para realizar estas operaciones existe un procedimiento para hacerlo. Aplicar la ley de los signos, de los exponentes y esas cosas. Pero no hay una forma más sencilla para hacer la multiplicación y divisiones algebraicas, una forma en que se pueda sacar casi enseguida. Eso es lo que los productos y cocientes notables representan. Un producto notable es una multiplicación que, encasillada dentro de un caso específico, permite llegar a una respuesta por simple inspección, sin necesidad de realizar una demostración del resultado. Entonces viene la pregunta, ¿cuáles son esos casos? Pues bien, el primero de ellos es el cuadrado de la suma de dos cantidades. ¿Cómo así? Pues es multiplicar un binomio por sí mismo. El resultado es el cuadrado del primer término más dos veces la multiplicación del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y ya, no hay que hacer nada más. Por ejemplo, resolvamos esta operación, 2x más 3y al cuadrado. Esto es lo mismo que 2x más 3y por 2x más 3y. Colocamos el primero de los términos al cuadrado. 2x elevado al cuadrado da 4x al cuadrado. Colocamos dos veces el primer término por el segundo. 2 por 12x por 3y da 12xy. Y finalmente el segundo término al cuadrado. 3y al cuadrado da 9x al cuadrado. Y el resultado final es 4x al cuadrado más 12xy más 9y al cuadrado. El siguiente caso es el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Es prácticamente igual que el caso anterior, con solo una diferencia, que es el signo del segundo término del resultado. Utilizando el mismo ejemplo del caso anterior, 2x menos 3y al cuadrado. Eso es lo mismo que 2x menos 3y por 2x menos 3y. Colocamos el primer término al cuadrado, 4x al cuadrado, menos dos veces el primer término por el segundo, es decir, 12xy, y finalmente más el cuadrado del segundo término. El resultado es 4x al cuadrado menos 12xy más 9y al cuadrado. Bien, otro de los casos es la multiplicación de la suma por la diferencia de dos cantidades. El resultado es simplemente el cuadrado del primer número menos el cuadrado del segundo número. Por ejemplo, multiplicando 2x más y por 2x menos y, el resultado es el cuadrado del primero, es decir, 4x al cuadrado menos el cuadrado del segundo término, o sea, y al cuadrado. El resultado es 4x al cuadrado menos y al cuadrado. Seguimos con el cubo de un binomio. También se puede realizar de forma resumida, colocando el resultado del primer término del binomio elevado a la 3 más 3 veces el cuadrado del primer término por el segundo término más 3 veces el primer término por el cuadrado del segundo término más el segundo término elevado a la 3. Como ejemplo tenemos 2x más 5z al cubo. Aplicamos el producto notable y colocamos el primer término a la 3. 2x a la 3 da 8x a la 3. El segundo término es 3 veces el primer término al cuadrado. El primer término es 2x. Elevado al cuadrado da 4x al cuadrado por el segundo término, es decir, 5z. La multiplicación da 60x al cuadrado z. El tercer término del resultado es 3 veces el primer término, es decir, 2x, por el segundo término al cuadrado. 5z al cuadrado da 25z al cuadrado. La multiplicación es 150x z al cuadrado. Finalmente, el cuarto y último término del resultado es el segundo término a la 3. 5z a la 3 da 125z a la 3. El resultado final es 8x a la 3 más 60x al cuadrado z más 150x z al cuadrado más 125z a la 3. Y finalmente vemos el caso de la multiplicación de dos binomios del tipo x más a por x más b. La estructura nos dice que hay una variable x y dos números a y b, los cuales son distintos. El resultado consta de la variable x elevada al cuadrado como primer término. Como segundo término irá la variable multiplicada por la suma de a y b,
en caso que estos sean de signos iguales. Si A y B tuvieran signos distintos, entonces se restarían. Y finalmente el tercer término es la multiplicación de A por B. Por ejemplo, multiplicar x menos 3 por x menos 7. Como primer término del producto va x al cuadrado. El segundo término va a la variable x multiplicada por la suma de A y B, es decir, menos 3 más menos 7 que da menos 10. Y el tercer término es menos 3 por menos 7 igual más 21. El resultado es, por tanto, x al cuadrado menos 10x más 21. Con cocientes notables podemos resaltar que siguen el mismo patrón que los productos notables, es decir, se pueden sacar por simple inspección, sin necesidad de realizar un procedimiento de cálculo. El primer caso viene muy relacionado con el tercer caso de productos notables. Si se divide la diferencia de dos cuadrados de dos cantidades entre la suma o resta de esas mismas cantidades, el resultado será la suma o resta de las dos cantidades. Para utilizar el mismo ejemplo del producto notable, si se divide 4x al cuadrado menos 9y al cuadrado entre 2x más 3y, el resultado es 2x menos 3y. En contrapartida, dividir 4x al cuadrado menos 9y al cuadrado entre 2x menos 3y, el resultado es 2x más 3y. El siguiente caso es el de suma de cubos de dos cantidades entre la suma de esas mismas cantidades. El resultado en este caso es el primer término elevado a la 2 menos la multiplicación del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Por ejemplo, al dividir 8x a la 3 más 125z a la 3 entre 2x más 5z, el resultado sería el primer término al cuadrado, es decir, 4x al cuadrado, menos la multiplicación de los dos términos, es decir, 2x por 5z igual a 10xz, más el segundo término al cuadrado, es decir, 25z al cuadrado. El resultado final es 4x al cuadrado menos 10xz más 25z al cuadrado. Este caso es extrapolable al caso de resta de cubos de dos cantidades entre la resta de las dos mismas cantidades. En ese caso solo cambiaría el signo del segundo término del resultado, pasando de negativo a positivo. Es importante conocer estos casos, puesto que al resolver problemas algebraicos podemos resolver las multiplicaciones o divisiones a estas expresiones, o si se presentan, saber cómo resolverlos. Eso ha sido todo por este video. Espero que el video les haya sido de utilidad para seguir practicando el álgebra y nos vemos en próximos videos para seguir aprendiendo. Hasta entonces, un saludo cordial.